Buenas noches, bienvenidos al programa. Hoy les hemos preparado un programa muy especial. Un saludo a todos los que nos sintonizan a través del canal 11, del canal 11.1 en HD y a quienes nos ven en Miami en el canal 18.4. También un saludo a los que sintonizan este programa por internet. El día de hoy, como digo, tenemos un programa especial en el que hablaremos mucho sobre la coyuntura política. Vamos a tener en nuestros estudios a Fernando Olivera, que ha reaparecido en la escena política nacional y nos anunciará cuáles son sus planes de cara al proceso electoral del año entrante. También estará con nosotros Juan Cheput, el ex ministro de Trabajo, que trabajó con Alejandro Toledo y que también hoy nos contará cuáles son sus planes y cuál es su análisis sobre lo que puede pasar en las próximas elecciones presidenciales y congresales. Y por último, también estará en el programa Elaine Ford. Ella dirige una institución que se llama Democracia y Desarrollo Internacional y nos hablará sobre el Premio Nacional de Democracia Digital y sobre el uso de las redes sociales en la política. Antes de dar inicio al programa, un breve comentario sobre dos noticias que esta semana han estado en los medios. El caso de Gerald Oropeza es sin duda el caso que mayor cobertura ha tenido. Sus relaciones con el narcotráfico, la compra de estos autos, el desbalance patrimonial en el que podría estar incurriendo, son temas que han acaparado los titulares de la mayor parte de medios en la radio, en la televisión, en la prensa escrita. Pero un caso quizá igual de grave, de hecho muy grave, que ha conmocionado y puesto en riesgo el futuro de la credibilidad de las instituciones empresariales, es el del vicepresidente de la CONFIEP, Lelio Valareso, que ha sido condenado a prisión, a 5 años efectivos de prisión por defraudación tributaria. Él ha falsificado facturas, se ha comprobado que lo ha hecho, el Poder Judicial lo ha sancionado. Y estamos hablando de haber defraudado al fisco por alrededor de 6 millones de soles. Sin embargo, y aquí esto es lo más importante, los medios no han tenido, digamos, la misma cobertura de un caso que involucra a una persona que ha representado a la élite empresarial. Esperaríamos y esperamos todavía el pronunciamiento de gente que ha tenido expresiones en otros momentos sobre el rol del empresariado, que nos gustaría saber, por ejemplo, qué piensa Eduardo Hochschild, qué piensa Ricardo Briceño, qué dice Roque Benavides, qué dicen los otros miembros de la CONFIEP. El señor Martín Pérez Monteverde ha tenido declaraciones, pero algo tímidas realmente frente a la gravedad de los hechos. Y, por ejemplo, Alfonso García Miró, digamos, ¿qué piensa el empresariado, la élite empresarial, frente a un colega de ellos que ha sido representante de un gremio tan importante? En fin, esperamos sí que se marque una línea divisoria entre los buenos empresarios y los empresarios que han obrado de tan mala manera y que han puesto pues la credibilidad de la CONFIEP y de Capeco por el piso. Bien, mi nombre es Luis Alfonso Morey y esto es Boca a Boca. Boca a Boca. Bien, estamos en nuestros estudios con el señor Fernando Olivera. Él, como ustedes saben, es un líder político. Él fue fundador del Frente Independiente Movilizador y ha reaparecido en escena. Bienvenido al programa, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación, Luis Alfonso. Debo confesar que me emociona estar aquí en RBC, en esta trinchera donde hemos dado tantas luchas democráticas y en un programa como el tuyo, donde la libertad es una expresión real. Aquí estamos, nuevamente en el Perú, considerando qué hacer en cumplimiento del deber. Esa es la primera pregunta. ¿Este es el reinicio o la reinvención o el renacimiento de Fernando Olivera, que tuvo un rol, digo, protagónico porque ha sido ministro de Estado? Fernando Olivera empezó en el Congreso de la República con un partido político que tuvo como bandera la lucha anticorrupción. ¿Por qué regresa Fernando Olivera a hacer política activamente? ¿Y qué piensa, en primer lugar, de la posibilidad de que Alan García pueda ser nuevamente presidente del Perú o Keiko Fujimori? La situación que atraviesa el Perú es de extrema gravedad. El narcotráfico está tomando posesión del Estado peruano. Está extendiendo la inseguridad en todo el país. Y la incapacidad de los gobiernos
que en vez de gobernar y gobernar bien en función de los intereses nacionales, lo que buscan es gobernar para llenarse los bolsillos, para hacer una casta corrupta, donde se traspasan el poder unos a otros y que no quieren que nadie más penetre y que hay que cerrarle las puertas, y a la vez la gran mayoría de peruanos está harta de esta situación. Yo estoy impresionado en estos días que estoy en el Perú, la cantidad de gente que estoy recibiendo de todas las partes del Perú, y todos con un denominador común: la pestilencia que hay. Arequipa, Cusco, Puno, Lambayeque, en todas partes hay una situación de hartazgo, inclusive de posiciones súper radicales ya. ¿Y por qué, digamos... radicales dentro de la democracia. Sí, pero me refiero a que por qué frente a este escenario en donde un poco las opciones son más de lo mismo, Alan García, digamos, el tema de la corrupción, de los narcoindultos, el tema de Oropesa, del Partido Aprista, digamos, ¿cómo ve el principal investigador de Alan García? ¿Alan García es realmente corrupto, como cree mucha gente, o no? Bueno, hay que recordar que Alan García evadió a la justicia porque un juez montesinista le aplicó la prescripción antes de que le correspondiera, y luego de haberse fugado a París y a Colombia, más que nada estuvo en París, por cierto, en un departamento que nunca explicó cómo lo adquirió, y que ahí hay una serie de indicios que entiendo que en la mega comisión están incluidos, pero que sin embargo de eso no se habla. Lamentablemente yo tengo que decir que en lo que corresponde al partido aprista, ¿no? Se ha apartado totalmente de lo que fue el legado y el ejemplo de Aya de la Torre. Y básicamente se ha vuelto una organización criminal. Pero mire usted, ¿qué cosa es Alan García? El hombre de los 5.000 indultos a narcotraficantes, que tenía como su hombre de confianza a este Chinguel, ¿no? Para hablar de los casos de actualidad, Chinguel, el hombre de este Oropesa, ¿no? Del que le vuelan la camioneta Porsche y tiene un poder para tomar casas incautadas. ¿Y qué hay ¿Cómo funciona eso? Eso es una organización criminal. ¿Qué hay de su colaborador Luis Nava, por ejemplo? Digamos, que no se le menciona, pero que algunos sostienen que era parte del grupo de personas más cercanas al presidente García. Bueno, ¿no? como parte. Era su secretario privado, su secretario en Palacio, y luego para blindarlo, creo que el último mes lo nombraron ministro no sé de qué, de trabajo, de la producción, para que tenga lugar al antejuicio. Ya aparecerá también en el caso Oropesa. No me cabe duda que así será. Pero vea usted lo que son los secretarios generales. Uno, el tal Quesada, ¿no? Metió un escándalo de terrenos de millones, lo de Cofopri. Está muy bien sentadito ahí. Y es el secretario institucional. O sea, es el rostro institucional del APRA. Un hombre metido en un procedimiento que en verdad debería estar en la cárcel. Bueno, y el otro, del Castillo, metido en el caso de los petroaudios, y que visitaba en una suite en el country a un traficante de influencias y de negocios. Dios mío, eso es lo que soñó Aya de la Torre, y el que encarna la alternativa para el futuro, ¿no? Es Alan García. Nos vamos a tener que resignar los peruanos a tener que elegir entre Alan García y doña Keiko Fujimori, otro paradigma, ¿no? de lo mejor que le esperaría al país, con esa misma organización criminal que fue Fujimori y Montesinos. Por favor. Ahora, Mario Vargas Llosa dijo en el momento que elegir en el Perú en ocasiones era como elegir entre el cáncer y el SIDA. Una segunda vuelta entre Alan García y Keiko Fujimori, ¿qué sería? Que no va a ser. Si los peruanos nos ponemos de pie, si los peruanos no entramos a esa etapa de resignación estúpida, ¿no? De decir, bueno, ya no hay nada que hacer, tenemos que rendirnos, todo está perdido, pues sucederá eso y sucederá mucho más. Pero todos tenemos un deber de unirnos y de juntar fuerzas y de gestar una alternativa. Y Pedro Pablo Kuczynski, ¿qué rol cree que puede jugar en estas elecciones? Muchos lo tildan de lobista, de representar los intereses de las grandes corporaciones, de no haber renunciado a su nacionalidad norteamericana. ¿Y qué rol juega también Toledo, con quien usted gobernó en algún momento? Bueno, yo creo que ellos están jugando su propio partido. Sinceramente no sé si ambos llegarán a ser candidatos hasta el final del encuentro, ¿no?
pero lo que sí digo es que tampoco hay una clara definición en esos sectores frente a la gravedad, ¿no? Yo creo que Kuczynski tendrá que aportar en lo que sabe, ¿no? No es un valor totalmente deteriorado, ni mucho menos. Y yo creo que él en su momento sabrá sumar esfuerzos para poner el hombro, claro, bajo una conducción política nacional, del interés nacional ante todo, en donde se piensa en los peruanos antes que en nadie, y es a los peruanos y al Perú al que hay que rescatar. Ahora, una pregunta, yo conversaba mucho con jóvenes que no tienen idea quién fue Alan García en su primer gobierno, es verdad. Y que no recuerdan tampoco no a Fernando Olivera, digamos, sí. A Popio Olivera con su escoba, tratando de que en el Parlamento pues no hubiese corrupción. ¿Qué le diría a esos jóvenes que no tienen esa memoria histórica porque no vivieron en esos años? Lo primero que hay que decirles es que tenemos que unirnos, que hay que participar, que vamos a conocernos todos, ¿no? Que creo que esos jóvenes tienen que tener una participación directa, real, no como la reserva del futuro, no. Hoy día se le necesita, no solamente para las marchas de protesta, se le necesita para que vayan al Congreso, para que fiscalicen al nuevo gobierno a la de verdad, para que vayan a asumir funciones de responsabilidad en el gobierno. Y creo que realmente eso va a ayudar a cambiar, ¿no? A hacer una nueva política. A que no solamente se refresque, sino que todo sea transparente y que sea un pasado vergonzante, todo este recuerdo de la corrupción generalizada, de los tratos que se hacen bajo la mesa, ¿no? Y del desastre que lamentablemente nos está dejando este gobierno. Pero yo tengo mucha fe, Luis Alfonso. Aquí no, recuerda que el momento más oscuro de la noche es cuando empieza a amanecer, y ese amanecer lo vamos a construir, si es que no nos quedamos cruzados de brazos, lamentándonos y ya resignándonos a tener que taparnos la nariz y votar en la próxima elección por cualquiera de estos politicastros que quieren cerrarnos la alternativa a aquellos que queremos rescatar el Perú. Ahora, es increíble que en todos estos años, digamos, la falta de liderazgo haya impedido que se haya podido construir una alternativa, digamos, en el espectro político, digamos, desde la izquierda hasta la extrema derecha, digamos. ¿Dónde se ubica hoy Fernando Olivera y qué piensa de lo que prometió Ollanta Humala? Porque hay gente que no está contenta con el modelo, hay muchas personas que creen que esto ha beneficiado a unos pocos, pero no a las grandes mayorías. ¿Cuál es la posición política de Fernando Olivera? Yo sí le digo que esto definitivamente a quien ha beneficiado es a Humala y a su entorno, que ya desde que fue elegido siendo presidente electo el hermanísimo Alexis Humala ya estaba viendo qué negocios hacer en Rusia sentado con el canciller ruso, que no se sienta con cualquiera, y luego vienen todas las compras, helicópteros, una serie de adquisiciones de postor único, sobrevaluadas, con una serie de personajes interviniendo allí. Definitivamente sí, han habido beneficiados, pero de eso, beneficiados de la corrupción, y grandes perjudicados, aquellos engañados que creyeron que realmente la honestidad era la diferencia, aquellos que creyeron que en verdad iba a ser un gobierno de convicción, que pudiera crear trabajo, que es el mejor programa social que se da. Ahora, el descrédito de la clase política, digamos, es tremendo porque ya la gente no confía en nadie, ¿no? O sea, sí, con toda razón. Y ahora con la clase empresarial, o la élite empresarial, le pasa algo parecido. O sea, se ha criticado mucho a los parlamentarios, se ha dicho Torongo no come Torongo, pero en el caso de Lelio Valdereso parece que empresario corrupto tampoco come empresario corrupto. ¿Por qué el Perú tiene que soportar este tipo de situaciones donde no hay liderazgos que puedan representar bien a la población? ¿Qué está pasando? Sin embargo, yo quiero tratar de ser justo, ¿no? No hay que generalizar, ¿no? Y felizmente, en medio de todo este descrédito de poco confiable Poder Judicial, a quien hay que también cambiar radicalmente, Poder Judicial, Fiscalía, hay que cortar cabezas, ¿no? Esta será una excepción, ¿no? Que están haciéndose los justos y valientes con este señor Valareso. Pero frente al delito que ha cometido este señor... Dicen que lo hacen muchas personas, ¿no? Señor Valareso... que lo hacen por montones, y bueno, que a este lo ampallaron. Seguramente, el delito tributario no es el más popular en su condena, ni tampoco la SUNAT es la más popular. Y también es cierto que la SUNAT persigue al que es formal, ¿no?
Y en vez de que un gobierno dé condiciones para que el informal pueda formalizarse. Y no hay mejor condición que no tener los impuestos tan altos como hoy día se tienen, en donde la competitividad se ve saboteada, porque claro, ¿no? Hay que recaudar, y inclusive ignoran el ABC de la economía, ¿no? En donde si pones impuestos más bajos se va a evitar la elusión o la evasión tributaria, y al final vas a terminar recaudando tanto o más. Ahora, Fernando Olivera, ¿no?, está hablando como candidato presidencial ya, ¿no? Digamos, estos mensajes de alguna manera reflejan el interés de Fernando Olivera de pronto participar como candidato a la presidencia de la República, o ir en alianza con algún grupo político. ¿Con quiénes podría trabajarse un proyecto en el que Fernando Olivera sería parte? Nosotros... no voy a empezar a hablar como hablan algunos nosotros, me rectifico, porque ese nosotros parece yo y Dios, ¿no? Aquí, cuando uno habla en plural, está tratando de transmitir que es un colectivo, y es que en realidad esta es una tarea de todos, ¿no? A mí sí me han planteado que postule a la presidencia de la República, he recibido pedidos y se siguen repitiendo, y yo estoy en el momento de reflexión, porque lo que hay que tener muy claro son los objetivos del próximo gobierno, que yo diría, ojalá dentro de poco, si es que se forma el equipo, que desde aquí convoco. Hay que cerrar filas, hay que sumarse todos los peruanos, que no nos vamos a resignar. Equipo, plan de gobierno y una inscripción partidaria que deben estar trabajando, y la alternativa estará allí puesta. ¿Podría adelantar entonces que va a participar definitivamente en la vida política en el Perú en estas elecciones que vienen? Tengo que decidir, y perdóname que hable en primera persona, si es que hay la opción de formar un colectivo de gente nueva, de gente con experiencia, de sangre renovadora, que tenga los pantalones bien puestos, ¿no? Y esto incluye, por cierto, a las mujeres, ¿no? Es una expresión, ¿no? Y hay mujeres que van a tener que aportar mucho. Y hay más de un hombre ahí que está dispuesta a jugarse. Beatriz Merino se ha lanzado también un poco al ruedo, ha dicho que ella también tiene aspiraciones políticas. En fin, bueno, hay varios interesados en participar, ¿no? Enhorabuena, que todo el mundo participe. Enhorabuena. Aquí no hay que cerrarle las puertas a nadie. Pero lo que sí quiero decir es que el próximo gobierno debe tener como eje central la educación. Y quiero decir claramente aquí, solo la educación salvará al Perú. Repito, solo la educación salvará al Perú. Y la educación es el nombre de la justicia social. Es lo que finalmente termina igualando y dando oportunidades al más humilde como al más poderoso. ¿Por qué tiene uno que estar postergado en función a dónde nació y en qué condición nació? Allí el Estado tiene que ponerle todo, junto, de la mano con el sector privado. Y por cierto, tenemos pues que, para que ello suceda, armar todo un programa de primerísima línea. Ahora, ¿qué se siente haber estado, digamos, en el balcón, no haber participado durante tanto tiempo, después de haber sido un actor protagónico de la vida política nacional, el haber estado, digamos, refugiado, si se quiere decir, en España, viendo las noticias seguramente por internet, y ver el Perú a la distancia? ¿Cuál es la sensación? ¿Sí? ¿Hemos estado yendo hacia adelante? Te voy a decir una cosa, Luis Alfonso. Yo nunca he sentido lejos el Perú. Y es más, donde estaba, siempre he estado promoviendo al Perú. Las críticas fundadas, aún en el gobierno de García, quedaban para hacerlas aquí. Pero hacia afuera, el Perú siempre primero, el Perú siempre lo mejor, cooperen con el Perú, vayan a invertir al Perú. Pero es lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Pero por supuesto, y eso es lo que te digo, es un deber. Y ese deber siempre lo cumplimos donde hemos estado. He estado preparándome, he seguido maestría en la Complutense, he estado conociendo experiencias internacionales, y las hay, ojalá puedan ser aplicadas algunas. ¿Podemos decir que tenemos un Popi Olivera recargado? Bueno. Dispuesto a dar la batalla, digamos, para que no se produzca el escenario del que hablamos al inicio. Pues yo creo que estoy dispuesto a darlo todo. Todo por el Perú.
Pero Todo por el Perú es un partido político. También hay un candidato que se autodenomina outsider, este señor Julio Guzmán. ¿Qué opinión tiene de estos nuevos que incursionan en la vía política? Yo aliento que todo el mundo participe. Mira, en el Perú, el solo hecho de participar, de tomar una decisión, de jugar en la cancha, ya es todo un mérito, porque lamentablemente la política es tan pestilente y tú en cuanto entras a una acción política te prenden el ventilador del fango y si no tienes algo te lo inventan para desalentarte porque es un coto cerrado, es una casta que no quiere que nadie entre para que la repartija siga funcionando y los acuerdos se den a puertas cerradas. El fundador de este canal de televisión, Ricardo Olmo, está en esa reflexión también. Él está evaluando si finalmente hace que Obras se formalice y participe o ayuda a que... Pues yo aliento que participe, sinceramente, ¿no? Y que en un momento dado converjamos todos los que tenemos un pensamiento común. Porque claro, el enemigo común, el gran corrupto, esta gran casta que nos tiene indignados a todos, nos quiere ver a todos divididos. Bueno. Divide y reinarás. Pues no lo va a lograr. Vamos a seguir conversando, Fernando, estoy seguro, en más oportunidades en el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Alfonso. Bien, nosotros vamos a ir una pausa y regresamos en un instante con Juan Cheput. Ya volvemos. Bien, nos acompaña en nuestros estudios el exministro de Trabajo, Juan Cheput. Él ha sido un distinguido ministro de Estado y una de las personas más serias en el gobierno de Alejandro Toledo. Él se alejó de Perú Posible ya hace un tiempo y está con nosotros para analizar la coyuntura política y para compartir con nosotros su punto de vista sobre lo que puede pasar en estas elecciones. Gracias, Juan, por estar con nosotros. ¿Cómo está, Luis Alfonso? Un placer estar acá en tu programa. Bien, la primera pregunta es, ¿cómo ve Juan Cheput el panorama electoral de cara a las elecciones generales, ahora que hay este asunto de la narcopolítica, la infiltración del narcotráfico en los partidos políticos? El APRA tiene serios problemas en ese asunto. Dicen que la candidatura de Alan García se puede ver, digamos, seriamente afectada por este caso del señor Oropesa. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, estamos a menos ya de las próximas elecciones, que serán el 10 de abril del próximo año, y lo que hemos visto en los últimos días es una especie de línea de base, de línea de partida, con la posición de los diversos candidatos en las últimas encuestas. Allí se puede ver que Keiko Fujimori está haciendo el mayor de los esfuerzos para evitar despuntarse. Ella sabe perfectamente que si se dispara, porque está haciendo una buena campaña en provincias, eso puede ser negativo para ella. No necesariamente los primeros en las encuestas terminan de ganadores. Y por otro lado vemos estancado a Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo oscila entre 17, 14, y ese es el máximo porcentaje que ha tenido en los últimos años, inclusive en relación al último proceso electoral. O sea, ahí puede haber cierta preocupación. Y luego tenemos a Alan García, que a pesar de los problemas ha avanzado. Se encuentra en estos momentos en 11%. Eso creo yo porque ya están haciendo proselitismo político y el tema del reciente escándalo de Oropesa todavía no le ha alcanzado. Pero en la segunda parte de tu pregunta, tú planteas un tema que sí va a ser protagónico en los próximos días. ¿De qué manera Chinguel, Oropesa y todo ese escándalo va a empezar a afectar a la candidatura de García? Yo creo que bastante. Porque cada vez que se comenta algo en relación a ese tema, no se habla individualmente de estas personas, sino de su relación con el Partido Aprista como militantes. No solamente ellos, sino también sus ancestros, sus padres, sus tíos, sus hermanos. Es decir, se ve todo un conjunto de personas del Partido Aprista que de una u otra forma se han beneficiado con bienes inmuebles, se han beneficiado. Hay muchos nexos, digamos, que no pueden eludir los dirigentes del Partido Aprista, pero no. Ahora, eso con relación al APRA, el narcotráfico parece estar infiltrado no solamente en partidos tradicionales muy antiguos, sino también haber llegado a otros ámbitos y en otros partidos de regiones, a líderes políticos que no han revelado, uno, sus fuentes de financiamiento, dos, cómo es que hacen campañas, digamos, tan costosas. Esas cosas, digamos, la ley no ayuda, ¿no? Y los congresistas no quieren cambiar. No quieren cambiar la ley para que de una u otra forma se empiece a trabajar con financiamiento público. No se compran el pleito de hacer docencia ante la opinión pública y decirles que en un contexto de delincuencia organizada, dentro de la cual está el narcotráfico, la extorsión, el blanqueo de dinero o lo que puede venir de la minería ilegal, es importantísimo exigir un financiamiento público para evitar
de que los partidos políticos se vuelvan independientes de ese tipo de dinero. Todos los partidos, sin excepción, están involucrados. Hemos mencionado el fujimorismo, han tenido problemas con algunos congresistas. El nacionalismo ha tenido a varios representantes. Perú Posible tiene a José León en una relación no aclarada con un narcotraficante mexicano. Inclusive salió en fotos con los Sánchez Paredes. Ni que hablar del partido aprista con todo lo que estamos viendo. Entonces es la influencia del narcotráfico que desde mi punto de vista se va a ver agravada si no se permite de una vez por todas que el financiamiento público de partidos evite que los partidos políticos se conviertan en rehenes de fondos extraños, por decirlo menos. Ese es un tema, el tema del narcotráfico. Ahora, hay otros temas que tienen que ver ya con el modelo económico y qué cosa es lo que la población peruana le está reclamando y le reclamó en su momento a Ollanta, este tema de mantener el modelo. Casi todos los candidatos hoy dicen ser de centro, pero mantienen una posición, en la mayor parte del caso, en el caso de PPK, en el caso de Keiko, en el caso de Alan García, de mantener el modelo económico. Mientras que la izquierda sigue desarticulada. ¿Cómo ves el tema de la propuesta referida a la línea de pensamiento o a la ideología? Yo creo que hay una suerte de pensamiento único. Si uno se escapa de ciertos parámetros, de inmediato se convierte en enemigo del sistema y creo que eso le hace daño al país. Por un lado tenemos una izquierda acomplejada o con complejo de inferioridad, que quiere irse hacia el centro en lugar de señalar que son de izquierda y por lo tanto quieren un cambio de ciertos parámetros para que de esa manera mayor cantidad de gente se vea incluida. Y por otro lado tenemos a un conjunto de políticos que no quieren ningún tipo de cambio, ni siquiera constitucional. Y eso indiscutiblemente nos está afectando. Cuando, por ejemplo, queremos que los jóvenes participen más en política, los partidos son incapaces de atraerlos. Sin embargo, el Movadef puede conseguir 400.000 firmas en 6 meses. Cosa ni con todo su dinero puede hacer Brad Pizza, por ponerte un ejemplo, sí, ¿no? Y con sus chicas doradas. Sin embargo, el Movadef hace proselitismo y consigue una gran cantidad de firmas que las muestra y encima muestra cuadros políticos preparados. Esa es una llamada de atención. ¿Por qué? Porque hay un sector de la población que está ávido de otro tipo de pensamiento, de otro tipo de respuesta para los problemas del Perú, y el actual elenco de partidos políticos no se lo está dando. Entonces van hacia dónde, hacia una posición extrema. Ahora, pero ese espacio, digamos, que no está cubierto para quienes reclaman un cambio y saben que los que ya están en el partidor no se los van a dar, permite pensar de pronto que hay espacio para un outsider o para un insider, ¿no? Digamos, ¿qué crees tú que hay tiempo todavía para que el escenario se modifique? Porque empezaste tú diciendo que ya como que todo está armado, estructurado y que no se mueven las cifras. Claro, mira, yo, ¿qué es lo que pienso, no? En el caso del outsider, las condiciones que acompañaron a Fujimori en el año 1990 no se han repetido. Por lo tanto, creo que va a ser alguien del sistema el que va a agitar el establecimiento. ¿Cuáles son esas condiciones que no se repiten? Detrás de la candidatura de Alberto Fujimori hubo un partido aprista que quería sacar a Luis Alva Castro del segundo lugar y que inclusive podría haber pasado a la segunda vuelta con Mario Vargas Llosa. Luego teníamos el papel de los evangelistas. Por otro lado teníamos el papel de los emprendedores que con Máximo San Román empezaron a hacer proselitismo en Gamarra, en todas partes. Y finalmente una población descontenta con una clase política tradicional que había convertido al Perú en un desastre. Entonces surge la figura de Alberto Fujimori, que dicho sea de paso no tuvo necesidad de decir yo soy el outsider. Fujimori aparece en la encuesta recién el 18 de enero de 1990, es decir, ya en la recta final, cuando pasa a tener 8 puntos de la nada. Entonces, allí sí estamos viendo condiciones especiales para una persona que surge. Y que irrumpe. Y que no pertenecía a la clase política. Su único paso por la política fue un programa de televisión en Canal 7, ¿no? En el cual él lo conducía como presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y estaba vinculado al agro. Entonces, inicialmente, y luego se convierte en un programa mucho más abierto, pero no fue funcionario público. Por tanto, reclamarse como outsider, yo creo que son personas de buena voluntad las que se reclaman como tal, pero no configuran ese escenario. Más bien vemos casos como el de Olivera. Olivera reaparece hace una semana, Fernando, y ¿qué es lo que sucede? Se genera de inmediato todo un revuelo. Tenemos a una persona que desde mi punto de vista se va a perjudicar, Urresti. ¿Por qué? Porque Urresti encarna el antifujimorismo y el antiaprismo. Surge Fernando, que con mayor oficio puede convertirse en rival del fujimorismo y del aprismo y sí los atemoriza, ¿no? Mientras Urresti es un tipo más bien anecdótico. Claro, hay una historia además detrás del caso de Alan García, claro, y la rivalidad con Fernando Olivera y el Frente Independiente Movilizador, ¿no? Yo hago política desde los 17 años y política pública desde hace aproximadamente 15, 16 años. Entonces cuando viene alguien que sienta posición y no tiene temor en decir las cosas claras, pues se está haciendo política. ¿Y qué es lo que hemos visto en las últimas entrevistas con Fernando? Que él sienta posición. Le preguntan, por ejemplo, qué opina de la corrupción de Fujimori, que la corrupción
posición de Alan García y la del actual gobierno, dice es un triple empate. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas en estos momentos que nadie se atreve a decirlas. ¿Por qué? Por el consenso complaciente, por no querer enemistarse con la pareja presidencial o por lo que sea. Pero él plantea posición. Y eso es importante, y yo creo que si él decide ser candidato, indiscutiblemente se va a mover la actual geografía electoral. Ahora, este es el tema político referido a los partidos. Yo mencioné en la introducción del programa el caso de Lelio Valareso y el tema de los empresarios. Es un escándalo, digamos, que el vicepresidente del gremio empresarial más poderoso se encuentre, digamos, condenado a prisión por evadir impuestos. ¿Qué piensas tú del tratamiento que ha habido respecto al tema? Porque no ha habido un pronunciamiento fuerte ni claro de parte de los líderes empresariales. ¿Qué piensas? ¿Por qué? Los líderes empresariales que levantan la voz cuando se trata del comepollo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, y que hablan permanentemente mal de la política, hoy día están viendo que ese tipo de acciones también está dentro de su ámbito de desenvolvimiento. El caso de Lelio Valareso a mí particularmente me da pena porque cuando yo era ministro de Trabajo él era presidente de Capeco y tuvo una posición de bastante colaboración con el gobierno, sobre todo con los gremios que en algún momento estaban en confrontación con la administración de Alejandro Toledo. Pero eso no me exime de decir de que es muy lamentable lo que ha hecho y que indiscutiblemente ha tenido que ser tratado no con un ánimo de ferocidad ni de persecución contra Lelio Valareso, sino de señalar que en el Perú nadie tiene corona, que cuando se trata de evasión de impuestos todos tenemos que hablar y sobre todo que este caso se tiene que convertir en cierta medida como emblemático, independientemente del daño que le pueda hacer a su familia. ¿Por qué? Porque el Perú, si verdaderamente quiere ser desarrollado, no tiene que tener excepciones cuando de utilizar la ley para castigar a alguien se trata. Entonces vemos que ni Martín Pérez ni los expresidentes de la CONFIEP han dicho esta boca es mía porque simplemente no les conviene. Inclusive, si retrocedemos en el tiempo, la revista Poder denunció que el anterior presidente de la CONFIEP no quería que se involucrara a los empresarios en temas de corrupción cuando se quería dar una ley para que si se descubría algún tópico extraño que la responsabilidad, digamos, efectivamente de los directores y de los gerentes, entonces él se opuso. Entonces, yo creo de que si vamos a estar con ese tipo de actitudes, pues lamentablemente en el Perú nunca vamos a poder calificar como país desarrollado, pues la ley tiene excepciones. Ahora, Juan, esto es el análisis de lo que ocurre alrededor del mundo político y empresarial. ¿Qué hay de Juan Cheput y su rol político? Porque, digamos, como analista, en los últimos tiempos nos has ayudado a comprender mejor el panorama, ¿no? O la coyuntura política. Pero ¿qué hay del rol político, del Juan Cheput político, ahora que ya no forma parte de Perú Posible? Bueno, y de la lamentable también situación en la que se metió el propio Alejandro Toledo por el asunto de Coteva. ¿Qué va a hacer el Juan Cheput? Mira, yo estoy en conversaciones con diversos partidos porque me interesa mucho el integrarme a una agrupación que me permita desarrollar una agenda que tengo bien clara en materia de descentralización y de reforma constitucional. Hay algunos tópicos de la Constitución y de la política que me interesa impulsar si es que llego al Congreso. No he dejado de hacer política en ningún momento, es una cuestión que va con mi vocación. Yo todo lo que hago es para la política, si trabajo como consultor o como catedrático es para poder hacer política, y estoy conversando con partidos que han sido sumamente generosos en convocarme. Ahora, la decisión la voy a tomar alrededor del mes de julio. Aprovecho tu programa para desmentir una cuestión que he visto en el último fin de semana, en la cual señalan que regresaría a Perú Posible. Eso es absolutamente descartado. Aprovechas esa tribuna para decir que ya no hay vuelta atrás en... Así es, yo he recibido pedidos de bases y de algunos dirigentes connotados, pero no regreso, y he visto en las redes sociales ese tipo de cosas de que yo regresaría. Eso es absolutamente falso. De ninguna manera regreso. No soy hombre que mira hacia atrás ni regresa sobre sus pasos. Y sí estoy a punto de tomar una decisión en relación a un partido que me permita desarrollar esta agenda que te digo de cambios, ¿no? Y eso lo haría alrededor de julio, que es el tiempo que me programé. Para mí ha sido difícil salir de Perú Posible, y yo dije, alrededor de Fiestas Patrias tomaré la decisión, y estoy en ese camino, ¿no? Ahora, y el futuro de esa organización que ya dejaste, bueno, no es bueno siempre hablar de la organización que uno deja, pero ¿qué crees que pueda ocurrir con el partido, ¿no? Si Alejandro Toledo pueda reinventarse de pronto, ¿no? Me gustaría mucho que se reinvente, pero lamentablemente la gente que lo rodea no creo que lo ayude mucho en ese propósito. Veo, desafortunadamente para Perú Posible, que hay muchos
personajes que tienen agendas propias y que de una u otra forma le están haciendo daño al partido. Renán Espinosa, por ejemplo, que impide hacer una serie de reformas constitucionales, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con el voto por lista única y no preferencial. Él dice que él es hijo del voto preferencial y por lo tanto impulsa ese tipo de cosas, hace daño. El caso de los pañales con Carmen Omonte, que también le hace daño a Perú Posible, y el de José León, que vinculó a Perú Posible con un sector del narcotráfico que no está completamente aclarado y que en la campaña obviamente va a volver a salir. Si Alejandro persiste en tener este entorno y no lo modifica por jóvenes que sí los hay en Perú Posible, que tienen talento y tienen capacidad de crecimiento político a partir de objetivos que se puedan desarrollar desde la dirigencia, pues simplemente Perú Posible va al despeñadero. ¿Y cómo estamos notando indicadores que demuestran que Perú Posible está aislado? Cuando nadie quiere aliarse con ellos. Perú Posible dijo que yo no sea candidato para la municipalidad porque iban a apoyar a Susana Villarán, que luego los iba a apoyar a ellos. Y hemos visto que se ha formado un frente único de izquierda. Y no les gustó la posibilidad que siquiera se voceara tu nombre, ¿no? Así es. No querían que yo pasara para nada. Pero ¿qué sucede? Cuando se supone que ese grupo de izquierda tiene que aliarse con Toledo para el proceso electoral del 2016, dicen no, con Perú Posible ni a la esquina. Entonces, ¿para qué se entrometieron en el proceso interno de Perú Posible? Dijeron que yo no sea candidato y el pretexto de la dirigencia fue ese. Tú no puedes ser candidato porque hay un pacto con ellos para que luego Alejandro Toledo sea el portaestandarte, ¿no?, del centro democrático. Y hoy día está afuera y ni siquiera quieren tomarse una foto con él. Los otros movimientos de izquierda, el señor Salomón Lerner, que hizo lo imposible para que yo tampoco sea candidato, para impulsar la candidatura de Villarán, hoy día dice públicamente que de ninguna manera va con Alejandro Toledo. Es decir, se burlaron de Perú Posible, impidieron que tuviera una candidatura con perfil propio, que hubiera generado una consolidación política de Perú Posible desde el momento de su participación activa con nombre y apellido de personas vinculadas al partido, y hoy día, después de 9 meses, dicen no, sí, que se vaya al diablo. ¿No? Esa es una burla y lamentablemente los actuales dirigentes lo permiten. Dirigentes sin temperamento, dirigentes que no entienden la política y dirigentes que toman decisiones en base a posiciones personales. Qué bueno, Juan, que estés de nuevo en el terreno político y que nos anuncies que vas a participar activamente y bueno, bienvenido siempre a este programa para poder hacer análisis. Creo que es una contribución importante la que todos podemos hacer para elevar el nivel del debate político. No, yo te agradezco por las preguntas sumamente inteligentes, un programa totalmente interesante y agradezco mucho. No, a ti, Juan. Muchas gracias por acompañarnos. Que se repita. Gracias, Luis Alfonso. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos en el programa. Bien, estamos en nuestros estudios con Elaine Ford. Ella es directora ejecutiva de Democracia y Desarrollo Internacional, una institución que promueve la democracia digital y que desarrolla el Premio Nacional de Democracia Digital. Gracias, Elaine, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Luis Alfonso. Tenemos una información que compartir con los televidentes, y es que Democracia y Desarrollo Internacional está organizando un nuevo Premio Nacional de Democracia Digital. Cuéntanos un poco acerca del premio. Exactamente. Nosotros este año, por segundo año consecutivo, estamos lanzando el Premio Nacional sobre Democracia Digital, ¿no?, que en esta oportunidad trae novedades. Además de participar en las 4 categorías, que son las de sector público, sector privado, sociedad civil y ciudadano, vamos a dar un premio especial para todos los trabajos que desarrollen iniciativas digitales referentes a temas electorales, con miras, por supuesto, a las elecciones del año 2016. Yo lo que me gustaría es, tenemos un video sobre el premio para que lo mostremos y luego tú nos cuentes un poco más acerca del premio. Ya, por supuesto. Bien, vamos con el video entonces. Democracia y Desarrollo Internacional presenta el Premio Nacional sobre Democracia Digital 2015, que reconoce las mejores iniciativas online que faciliten la vida del ciudadano y permitan mejorar la calidad de la democracia. Puedes participar en 4 categorías: sector público, privado, sociedad civil y ciudadano. Hay excelentes premios para los ganadores y un premio especial para las iniciativas sobre el tema electoral 2016. Entérate más e inscríbete gratis en democraciadigital.pe. Cierre de inscripciones 30 de junio. Bien, yo tuve la oportunidad de participar como jurado en la edición del año pasado y fue muy interesante ver cuántas iniciativas que utilizan, digamos, las nuevas tecnologías, Facebook, Internet,
para hacer que la democracia se haga realidad, para que haya un contacto ciudadano mucho mayor. Este año, ¿cuáles son las novedades? Exactamente, nosotros a través de este premio lo que hacemos es promover el buen uso de las nuevas tecnologías de la información, de las plataformas digitales, de las redes sociales, con fines cívicos, sociales y democráticos. Es decir, todas esas iniciativas que colaboren en mejorar la vida del ciudadano y, por supuesto, que ayuden a consolidar nuestro sistema democrático. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Bestias al Volante, que fue una página web, es una página web en donde los ciudadanos pueden remitir fotografías de personas que no respetan las reglas de tránsito. Exacto, el año pasado tuvimos 4 ganadores y dimos 2 menciones honrosas. Y los ganadores, la verdad, con las iniciativas que recibimos, que además fueron todas muy valiosas, nos permitieron conocer todos los trabajos que se están realizando en el país y cosas realmente excelentes, con mucha creatividad y de mucho impacto y funcionalidad para nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, en el caso de los ganadores, tuvimos esas 2 menciones honrosas, la de Bestias al Volante, que es esta página en Facebook que permite a los ciudadanos denunciar, ¿no? Poner una foto, por ejemplo, si alguien comete una infracción de tránsito, si alguien no respeta la ley, si alguien se estaciona mal. Y eso de alguna forma nos hace partícipes a todos los ciudadanos. Todos tenemos la posibilidad de denunciar. También le dimos una mención honrosa al Policía Chévere, ¿no? Esta cuenta en Twitter que es muy simpática y ha tenido muchos seguidores por el tipo de noticias, de información que brinda permanentemente a sus seguidores. Y en el caso de las entidades públicas, yo recuerdo la Municipalidad de Miraflores también ganó por el aplicativo que permite también denunciar si hay un hueco en la pista para que la municipalidad tome cartas en el asunto, ¿no? Exactamente, la Municipalidad de Miraflores ganó con su aplicación, una aplicación que es muy buena, por supuesto el jurado definimos que realmente merecía ser ganador, por además el tipo de resultados que ha logrado en el tiempo desde que se lanzó esta aplicación, ¿no? Que se descarga gratuitamente y permite a los vecinos del distrito poder denunciar si el semáforo se malogró, si hay basura en la calle, si hay un hueco en la pista, si un auto está mal estacionado o cosas que afectan directamente a todos los vecinos. Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros promovemos y ojalá en esta oportunidad este año tengamos más municipalidades, ¿no? De todo y en el caso el de país. Personas naturales, o sea, no es un tema restringido a entidades del sector público o a las empresas, sino una iniciativa ciudadana particular, también hay una categoría para poder participar. Yo creo que eso es lo más rico de este premio, porque a través de esta categoría ciudadano, que es ciudadano independiente, nos ha permitido conocer cosas buenísimas. Y un ciudadano común y corriente que de repente está no sé, molesto con las autoridades de su distrito, o quiere hacer una denuncia, o simplemente quiere transmitir alguna nueva información entre sus amigos o colectividad, en fin, tiene la posibilidad de usar estas plataformas como lo de Hiperderecho, ¿no? La página esta que facilita el seguimiento de las iniciativas Hiperderecho legislativas. fue una de las iniciativas en la categoría sociedad civil y que justamente fue ganador, y es un trabajo estupendo porque lo que permite es hacer un seguimiento a todos los proyectos ley que se van discutiendo en el Congreso de una forma amigable, de una forma ordenada, en formatos súper sencillos y otra cosa, digamos, el tema del premio, pueden meterse o ingresar a la página web de democraciadigital.pe para poder obtener toda la información, digamos, y poder inscribirse y participar. Me gustaría, Elaine, hablar un poquito en el tiempo que tenemos de otro de los temas que tú has promovido mucho, y es el uso de las redes sociales para temas políticos. Es decir, ¿cuánto poder tienen las redes hoy en procesos electorales, por ejemplo? Cuéntanos un poco acerca del tema. Bueno, por supuesto, cuando hablamos en términos políticos, procesos electorales, nos referimos precisamente a lo que son las campañas electorales, ¿no? Y hoy en día, yo creo, una campaña electoral sin uso de las redes sociales es inconcebible, ¿no? Todas las plataformas digitales son la mejor herramienta para poder transmitir los mensajes, las ideas, los pensamientos, ¿no?, del candidato en este caso, y yo creo que es una buena forma de llegar a mayor número de ciudadanos. Una de las cosas es, no puede existir tampoco una estrategia online o para internet que no vaya de la mano con lo que ocurre en la realidad. Es decir, cuando hay unas cosas en internet que no guardan relación con lo que se hace en la vida real,
también hay un problema, ¿no? Para los políticos que empiezan a utilizar el Twitter para decir unas cosas o el Facebook y en la vida real no hacen lo que están predicando en esos bueno, espacios, por supuesto, ¿no? Hay que ser consecuentes siempre, ¿no? Uno tiene que hacer buen uso de estas plataformas digitales y por supuesto lo que tú difundes tiene que ser acorde a lo que tú realmente haces en tu vida real. Porque la realidad manda, ¿no? O sea, la percepción es lo que tú pones en el Facebook o en el Twitter, pero si eso no, uno lo coteja con la realidad y a veces la realidad rebasa, ¿no? Claro. El político tiene que ser muy astuto y saber aprender a usar estas herramientas. Hay que utilizarlas todas en su conjunto para poder tener una campaña efectiva y que alcance al mayor número de la población. Y te voy a hacer la pregunta que normalmente se hace. Un like no es necesariamente un voto, ¿no? Por supuesto, un like nunca va a representar un voto. Por ejemplo, recordemos la campaña de Obama en el año 2008. Obama participó en 16 comunidades digitales, ¿ya? En distintas redes sociales. En ese entonces estaba MySpace, ¿no? Por supuesto también estaba en Facebook, en Twitter, en las distintas plataformas. Adicionalmente creó esta comunidad virtual para todos sus seguidores, ¿no? Y eso fueron aspectos que le jugaron, por supuesto, a favor porque logró segmentar muy bien a su población a través de estas redes y además lograr que el voto indeciso, aquellas personas que estaban indecisas, pueda ser después persuadido a votar, ¿no? En el Perú, digamos, pese a la penetración que no es igual que en los Estados Unidos, todos tienen hoy smartphones o buena parte de la población tiene teléfonos móviles inteligentes. ¿Cuán importantes son entonces de cara a las elecciones congresales y presidenciales? Aquí normalmente tenemos candidatos presidenciales o analistas políticos. Este tema de las redes, ¿cuán determinante es para ganar una elección, crees tú? Bueno, yo creo que influye enormemente. Sabemos que el 80% de la población urbana hace uso de dispositivos móviles. Por tanto, el uso de las nuevas tecnologías es parte de nuestra día a día y no podemos darle la espalda a todo esto. No, al contrario, tenemos que sacar el mejor provecho de todas esas nuevas tecnologías y de todo lo que nos ofrece el Internet. Entonces los políticos tienen que saber cómo usar esas herramientas de la mejor manera, ¿no? Y también, no solamente en campaña, nosotros de Democracia y Desarrollo Internacional lo que promovemos es todos los temas que están relacionados al ecosistema digital. Es decir, una vez que sean elegidos candidatos para el Congreso, para la presidencia o lo que fuera, que sepan construir una agenda digital, ¿no? que se promueva a nivel nacional. Para que no haya después un divorcio entre la autoridad elegida y la población que votó por él, sino para que se mantengan canales de comunicación para transmitir pues quejas y demandas populares, ¿no? Exactamente, porque a través de las plataformas digitales se pueden crear el mejor puente de interacción entre los ciudadanos y las autoridades, la mejor forma de interacción, de co-creación, de colaboración entre los ciudadanos y las autoridades, porque sabemos que eso empodera por un lado al individuo y del otro lado legitima a la autoridad. Ahora, hay países en donde las redes han generado movimientos políticos que han terminado tumbando gobiernos, ¿no? O protestando primero a nivel de las redes y luego esa protesta se trasladó a las plazas y han terminado derrocando gobiernos. ¿Eso puede ocurrir en el Perú? Eso es el poder de las redes, justamente. Y eso es lo que nosotros promovemos. Por supuesto, no promovemos anarquía, ni caos, ni derrocar gobiernos. Pero sí queremos que el individuo, que el ciudadano, tenga la capacidad de poder ser protagonistas del cambio, de ser ellos los que se manifiesten, los que se expresen, que sean audaces, que usen la innovación, la creatividad, para poder, ¿no?, generar cambios y manifestarse, expresarse frente a situaciones que de repente antes se quedaban, ¿no?, en silencio o simplemente eran indiferentes. Ahora, decían, digamos, los estudiosos de las comunicaciones que cuando apareció la radio decían la prensa escrita va a desaparecer, luego apareció la televisión y decían la radio va a desaparecer, luego Internet decían que iba a desplazar la televisión y hoy la multimedia permite que haya una serie de plataformas en las cuales la información fluye en forma ininterrumpida. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de esta convivencia digital en donde una noticia está en múltiples plataformas? Un tuit puede terminar en un programa dominical como este o viceversa. Una noticia que sale aquí puede terminar, ¿no?, propagándose o viralizándose a través de las redes.
¿Cómo manejar eso de manera inteligente? Sí, por supuesto. Definitivamente son complementarios, ¿no? Funcionan juntos y deben funcionar juntos. Y tal como decía Fleming Rose hace poco que estuvo en Lima, uno de las caricaturistas daneses, que de hecho sus caricaturas fueron también publicadas en la revista francesa Charlie Hebdo, mencionaba que hoy en día esta información en un mundo globalizado avanza con tal rapidez que no traspasa todas las fronteras y que por tanto hay que saber justamente cómo entregamos esta información a los usuarios, ¿no? Vamos a, seguramente más adelante, yo te invito a analizar cómo están manejando sus campañas los distintos candidatos, para ver de pronto un ranking de quién se comunica mejor a través de la red, quién no lo hace bien. Te invito a seguir analizando esto más adelante. Por supuesto, Luis Alfonso, encantada de hacerlo, con mucho gusto. Y mucha suerte y mucho éxito en esta nueva versión del Premio Democracia Digital. Gracias, los invitamos a todos, a todo el Perú a que participe, democraciadigital.p. Bien, nosotros vamos a despedirnos entonces de ustedes, les agradecemos muchísimo por su preferencia, muchas gracias por acompañarnos, un saludo a quienes nos ven en Miami en el 18.4, a quienes nos ven en HD en el 11.1 y a quienes nos sintonizan en el canal 11 y en nuestra página web. Muchas gracias, un saludo para todos, que tengan una gran semana. Buenas noches. Boca a boca.